Bueno, pues así concluye esta conferencia mañanera. Voy a buscar qué canción es. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque sí te dejan flaco y no sé qué dice el presidente. Bueno, es muy interesante esta canción que menciona el presidente López Obrador para cerrar su conferencia mañanera, luego de que le preguntaran sobre cuánto pues le ha costado a México el tema de la violencia y la inseguridad. El presidente dice que mucho, no tiene una cifra, no la da a conocer ahí directamente, pero que evidentemente es una cifra terrible por las vidas humanas que se han perdido. Pero creo que lo debemos señalar, lo que debemos pues destacar de esta conferencia mañanera es la denuncia abierta contra la infodemia, contra los bots, contra las fake news, contra lo que en estos momentos queremos llamar aquí en Sin Censura los ciberchayoteros, porque eso es lo que son, ciberchayoteros. Y mire, el presidente invita a Genaro Villamil, al director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y un legendario, reconocidísimo periodista de tantos años y escritor, para que explique en la conferencia mañanera en qué consiste esta infodemia, en qué consiste pues esta difusión de noticias falsas, en qué consiste la generación de estas granjas de bots, de cuentas que están entrelazadas unas con otras y que de ahí derivan una serie de bots. Esto lo dice el presidente, mire, no es él dice, no, nuestro propósito no es censurar, sino informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo de fake news, ahora que los medios alternativos han venido desplazando a los medios convencionales. Me da mucho gusto que se diga de esa forma y que sea la realidad, ¿no? Nosotros los medios independientes, estamos alternativos, si usted lo quiere llamar así. Yo no le llamo alternativo, ¿eh? Yo le llamo, pues el Internet es el Internet y lo tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Se creó como una red primero militar y después universitaria en los años 70 y ya después en los 90 lo tuvimos, pues ya muchos. Empezó la explosión del Internet. Hoy, en pleno 2020, tenemos evidentemente una pues apertura absoluta a lo que es el Internet y desde estas redes sociales le transmitimos a usted, platicamos con usted, desde estas redes sociales usted se conecta en los miles en estos momentos y me da mucho gusto que se le denuncie así a los bots, a los ciberchayoteros. No se vaya a ninguna parte, comparte esta transmisión porque se va a poner bueno este resumen de la conferencia mañanera. Le decía que el presidente lleva a Genaro Villamil a pues hablar de estas noticias falsas, de estos programas, de estas intentonas, de estas estrategias para automatizar, ¿no? En Twitter, en Facebook, en YouTube, pues vamos, campañas de desprestigio contra adversarios políticos, periodistas, contra luchadores por los derechos civiles, y esto evidentemente desde esta pues molestia y bueno, pues falta de hacer de los medios convencionales, de los medios tradicionales, que bueno, ahora ya nadie les cree, ¿no? Ahora nadie les cree. Desafortunadamente sí le quiero repetir, le quiero recordar que en México, y esto con cifras oficiales, 9 de cada 10 hogares tienen televisión y solamente 2 de cada 10 mexicanos, según esto, bueno, el 20% de los mexicanos, 2 de cada 10 mexicanos tienen internet y eso está terrible. Así que ahí hay que dejarlo sobre la mesa. Vamos a pensar muy bien cómo podemos expandir y apoyar para que se expanda este servicio de Internet. Le decía que Genaro Villamil aseguró en la mañanera que el impacto de la pandemia por el coronavirus no solamente es sanitario y de salud, no solamente es económico, también afecta la parte mediática y social con la llamada infodemia. La infodemia ya no es un término que se inventó López Obrador o que se inventó Genaro Villamil o que se inventó la Cuarta Transformación. Es un término que utiliza la misma Organización Mundial de la Salud para referirse, y se lo voy a dar así con la definición y todo, sobreabundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y los usuarios de redes sociales. Este director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano denunció que YouTube, sí señoras y señores, Amazon, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, 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 están obteniendo ganancias multimillonarias en esta pandemia precisamente con esta situación
y explicó cómo funciona la difusión de noticias falsas, las teorías de conspiración. Aseguró que el negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales. Y esto es muy importante. El negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales. Y bueno, aquí hay que decirlo con todas sus letras. Esto sí es una situación, pues, lamentable, ¿no? Porque no solamente se está ocupando para campañas políticas. Y por otra parte, tenemos a los grandes corporativos lucrando con esto. Usted se mete a Facebook y hay advertencias por todas partes sobre el COVID, ¿no? Busca información correcta sobre el COVID-19, trata de encontrar la mejor información. Ajá. Lo mismo en Twitter, lo mismo en YouTube, incluso para subir videos hay advertencias y etcétera, etcétera. En cada video en el que se le pone la palabra COVID o coronavirus, de inmediato sale otra advertencia de infórmate bien sobre el COVID. Y bueno, uno preguntaría, ¿por qué están permitiendo entonces informaciones falsas? No es que sea censura, pero si de pronto llega alguien a decir que la Marina está rociando con el virus a la gente, ¿por qué no detienen algo así? Que es una evidente mentira. Bueno, esa es la pregunta. Peor aún, tenemos a un Twitter, a un Facebook, a un YouTube absolutamente represivo, que hemos padecido aquí en Sin Censura y no nos queremos hacer las víctimas, señoras y señores, público de Sin Censura. No somos víctimas aquí en Sin Censura, pero en efecto, sí que le hemos padecido. Usted lo sabe a YouTube, en estos momentos los estamos padeciendo con estas campañitas que tienen. Hemos padecido a Facebook con estos bloqueos que nos hacen, cuando nos quitaron nuestras transmisiones en vivo, Twitter también, muchas veces cuestiona situaciones que se publican o no, pero los que publican situaciones falsas, como el mismo, pues este señor que es la copia barata, se me fue su nombre en estos momentos, se lo voy a decir así, es la copia barata de John Oliver, en HBO, ¿no? O sea, es una copia barata y chafa de John Oliver con sus programas. Es un tipo que defiende constantemente los intereses de la ultraderecha en México, que ha estado muy, muy cerca de los ricos y famosos y también de los políticos, que hasta hizo un sketch con el expresidente Enrique Peña Nieto al terminar ese sexenio infernal. Chumel Torres, esa vez que publicó una noticia falsa terrible, que puso la foto de Valentina Elizalde para decir que se trataba de un médico que había muerto por coronavirus, pues no le hizo nada a Twitter, pero bien que le cierran sus cuentas a compañeros por ahí, ¿no? Que hemos tenido muchos compañeros en las redes sociales o nos las atacan a nosotros, y ni se diga de YouTube. La pregunta es, ¿por qué con ellos no y con nosotros sí? Lo que es peor, ¿por qué con ellos que sí comparten noticias falsas y que están causando pánico entre la población, a ellos se les permite actuar libremente, y a nosotros que estamos buscando llevarle la verdad con justicia a la gente, nosotros que, se lo digo yo, no quiero sonar arrogante, estamos del lado de la justicia, de esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde? Nosotros que queremos mostrar la noticia imparcial, con nuestros comentarios muy subjetivos, pero la noticia imparcial. Nosotros que sí somos independientes, ¿por qué a nosotros nos bloquean y a ellos no? Y sale la cuestión también en la conferencia mañanera, desde ayer. Oiga, ¿quién les paga? ¿Quiénes son sus clientes? Twitter, Facebook, YouTube, ¿quiénes son sus clientes? Háblenos, o sea, ¿se les paga? ¿Les dan lana por todo esto? Y hay otra situación que no podemos olvidar. Se está convocando a saqueos en las redes sociales y se utiliza Twitter, se utiliza Facebook, se utiliza a veces, no he sabido yo de tu YouTube, pero he sabido de Facebook y de Twitter. Ese Facebook tan escrutado por Animal Político, como usted recordará, Animal Político es la herramienta verificadora que tiene Facebook y que a nosotros nos ha bloqueado tantas veces, que ha bloqueado a muchos compañeros en las redes sociales, que ha bloqueado a nuestros compañeros incluso de Quinto Poder, ¿no? Animal Político, y que sabemos es un medio que le pertenece
a un hombre muy cercano al priismo en Hidalgo, que lo cuestionamos aquí, que nunca nos dio una respuesta el director Daniel Ortega al respecto, ¿no? Ese Facebook que por cualquier cosa bloquea la verdad con justicia y cuando hay algún tipo de cuestionamiento a los políticos, pues no bloquea ese, bueno, vamos, animal político con Facebook, le digo, Facebook en primer lugar, no me quiero hacer bolas ni quiero hacerle bolas a usted, ¿no? Pero en primer lugar, hay que decirlo con todas sus letras, Facebook contrata animal político considerando que es un supuesto medio independiente y pues resultó que no, pues el dueño es este señor con relaciones con el priismo en Hidalgo. Y estos señores de Animal Político son los que determinan qué contenido sí va y qué contenido no va en Facebook, los que supuestamente verifican y determinan cuando hay contenido falso o cuando hay llamados a la violencia. A mí, yo no lo sé, ¿no? Pero lo que usted opine. Pero es más que evidente que un llamado a un saqueo durante esta pandemia, pues es un llamado a la violencia, es un llamado al enfrentamiento social. ¿Han hecho algo al respecto los de Animal Político? No. Ya se dio a conocer en la conferencia mañanera, el presidente dice que, y con cifras y todo, el presidente López Obrador, su gobierno, da a conocer que han habido varios llamados desde Facebook, desde Twitter, a saqueos en toda la República Mexicana, en 22 estados de la República Mexicana, para ser más precisos. Y yo me cuestiono todo esto, yo pregunto, bueno, ¿y qué chingados, no? Navegan con la bandera en Facebook, en YouTube, en Twitter, los de Animal Político, con la bandera supuestamente de tener la verdad absoluta y de salvaguardar las reglas de la comunidad para que todo funcione de una forma más progresista. Pero yo no le veo nada de progresista a todo esto. Lo que es peor, pues es verdaderamente ruin que estén lucrando con la infodemia, porque en efecto, pues se generan muchos contenidos y esto, así les llega la lana por la publicidad, señoras y señores. Espero que no nos vayan a tirar con lo que estamos diciendo en estos momentos, eso me preocupa, pero pues esa es la realidad, ahí estamos dándolo a conocer, lo dan a conocer desde la conferencia mañanera. El presidente López Obrador dice que la vacuna contra la infodemia es que los mexicanos están muy avispados, que tenemos los mexicanos una vacuna por nuestro alto grado de concientización. Dice que pues esta infodemia la están usando muchos para obtener ganancias o bien fines políticos, pero que México es uno de los países que menor analfabetismo político tiene, y ese, señoras y señores, es nuestro escudo, nuestra vacuna contra esta infodemia. También hay una situación que hemos estado revisando aquí en el equipo de Sin Censura y con otros compañeros periodistas independientes. El presidente está hablando de una campaña que se dio a conocer ayer para pedir que la gente no salga y que se quede en sus casas, pero dice el presidente que fue demasiado autoritaria, que infundió miedo, que trata a los ciudadanos como si no fuesen responsables cuando la gente está ayudando mucho. Hemos estado buscándola por ahí, no sabemos a qué campaña se refiere. Él dice, yo no estoy de acuerdo con esa campaña, yo no la avalo, siento que es una campaña autoritaria. Si usted la ve, si usted la reconoce, por favor díganos, cuéntenos, señoras y señores, qué campaña es esta en la que están pues motivando al miedo de las personas. Me está mandando mi querido Enrique Legorreta que ya encontró qué tipo de campaña es. Ahorita me lo va a mandar por ahí para que yo se lo pueda compartir aquí en Sin Censura, en este resumen de la conferencia mañanera, que le agradezco usted se conecte y nos ayude a crecer con estos números, nos ayuda a poder difundir esta situación sin ninguna intención de ambiciones, no es ambiciones, lo que queremos es llevar esta verdad con justicia, pero desafortunadamente, usted lo sabe, hay ataques y bloqueos en el mismo YouTube, no sabemos qué pasa, nuestros números pasan en estos momentos de 9,000, pero no llegan a los 10,000, así que vamos a ver. Estamos buscando esa campaña por ahí, pero antes de cualquier cosa, le quiero decir que durante la conferencia mañanera se habló de este programa La Escuela es Nuestra, con el que se entregan los recursos destinados a las escuelas de nivel básico directamente a
la escuela, sin el intermediario del gobierno municipal, del gobierno estatal o del, vamos, el distrito escolar, ¿no? A veces hay distritos escolares, pero no, mire, ya me está pasando por ahí, mi querido Enrique, estoy viendo, es un video, eh, se lo voy a, a lo mejor es por teléfono, es más, se lo voy a mandar a don David el Grande, para ver si lo podemos poner más al rato, y obviamente lo estaremos platicando en Sin Censura, ya el programa en forma, es muy importante que lo tengamos por ahí, así que se lo paso en un ratitito a usted. Pero le digo que están impulsando el presidente López Obrador y su gobierno, este programa de La Escuela es Nuestra, este programa con el que se entregan los recursos directamente a la escuela, porque dice el presidente que es un medio de reactivación local. Es decir, a ver, en estos momentos de crisis por la pandemia del coronavirus, crisis económica, mucha gente no puede trabajar. Y bueno, pues lo que va a estar haciendo el gobierno es seguir mandando estos recursos, y con esos recursos pueden arreglar la escuela, pueden reconstruir la escuela, y al reconstruir la escuela pues necesitan trabajadores de la misma comunidad, mismos padres de familia que pueden ir y obtener un ingreso con esto, ¿no? Es un medio de reactivación social. Por otra parte, el presidente López Obrador advirtió que con Salinas de Gortari se reformó la ley, una ley secundaria, y ahora la mitad de la energía eléctrica se compra a particulares. Esto ante esta acusación que existe en muchos medios tradicionales de que le están poniendo un freno a las energías renovables, y que el presidente dice, no, lo que estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad es darle la prioridad, porque antes la tenían los particulares. Ahora lo que estamos buscando es que vamos, haya más equidad con lo que obtiene la Comisión Federal de Electricidad y con lo que se le compra a los particulares. También cuestionaron al presidente si ahora con la pandemia del coronavirus ya considera que la participación de la iniciativa privada es importante. El presidente dice que sí, siempre es importante la participación de todos, pero que cuando le dijo que lo que no le gustaba era el modito, se refería a que no le gustaba que no quieran pagar impuestos, que se les olvida que ahora se gobierna de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y bueno, Genaro Villamil, en una de estas intervenciones y preguntas que le hacen, aseguró que es muy obvio que hay muchísimas campañas en redes sociales contra la Cuarta Transformación, una coordinación, dice, automatizada de cuentas. De hecho, habló de más de 400 cuentas vinculadas a un solo nodo. Mire, esto es lo que quiero decir, ¿no? Usted me va a decir, 400 cuentas, pues eso no es nada. ¿Cuánta gente no siga Sin Censura, no? Sin Censura es seguido por más de 1,5 millones de personas en Sin Censura Media, y por más de 500,000 de personas en este canal que estamos transmitiendo, Sin Censura TV. 400 cuentas, no, a lo que se refiere Villamil son 400 cuentas de las que se deriva para más. Es decir, estas 400 cuentas sí podrían ser personas reales, pero de ahí podrían tener ramificaciones. El director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano dijo que lo importante es que Twitter haga transparente no solamente los ingresos que tiene o que obtiene en estos momentos con esta pandemia, sino que señale al usuario que esté coordinado y pagado a una cuenta, cercano a una cuenta. También le exige al INE, al Instituto Nacional Electoral, que audite las cuentas de los que aspiran a formar partidos políticos. Ahí no dijo el nombre, pero pues ahí fue Felipe Calderón, auditen su cuenta, por favor. Y a los políticos que destinan el gasto que les dan a las redes sociales. Exactamente, es algo que yo no había pensado, algo que yo no había reflexionado hasta el momento. Tenemos a tantos políticos haciendo campañas y situaciones en redes sociales, estableciendo incluso peticiones en change.org, por ejemplo, y me refiero a Samuel García, ¿no? Por ejemplo, de uno de tantos que tienen pues esta penetración fuerte, por decirlo así, porque la gente, en lugar de lo que pasa con estos políticos es tienen una penetración muy muy fuerte en las redes sociales, pero la gente se da cuenta. Y por ejemplo en Twitter hay una regla para saber qué tweet gusta y qué tweet no gusta. La regla es si el tweet tiene más comentarios que likes, es decir, más comentarios que me gusta, es que a la gente no le gusta. Y eso pasa mucho con Samuel García. Bueno, en efecto, creo que el Instituto Nacional Electoral, es muy desafortunado en manos de quién está, pero bueno,
tendría que estar auditando a aquellos que están buscando formar partidos políticos y a los políticos que están destinando el gasto que le dan, el presupuesto que les dan a las redes sociales. ¿En qué lo están destinando? ¿Hay políticos que tengan granjas de bots? Yo no lo sé, no se lo puedo comprobar. ¿Hay políticos que le estén pagando a gente para que haga campañitas? Tampoco se lo puedo comprobar, pero pues bueno, cuando se compruebe esto, con muchísimo gusto lo estaremos platicando. El mismo presidente denuncia que se usen las redes sociales en intereses de delincuentes comunes y de cuello blanco. Intereses comunes, los que están, delincuentes comunes, los que están llamando a los saqueos y etcétera, y los de cuello blanco, pues estos políticos que utilizan el dinero para sus fines personales y etcétera. Esto luego de que le preguntaran si va a pedir la intervención de la policía cibernética para contrarrestar esta infodemia. Y bueno, pues el presidente dice, yo siempre voy a estar a favor de la verdad y las redes sociales, pero no quiero que ese medio de comunicación tan importante que surge después del manejo autoritario de los medios convencionales, de los medios tradicionales, con un aire fresco incluso dice, se deforme, disculpe usted, y se corrompa, como pasó en muchos casos en los medios tradicionales. Dice que esto es un asunto mundial, y es que en efecto, a ver, los medios tradicionales han venido deformándose y corrompiéndose desde tiempos ancestrales, desde que existían las primeras gacetas durante la colonia, desde los primeros pasquines y periódicos en el México independiente. Siempre ha existido esta deformación terrible y corrupción absoluta en los medios de comunicación mexicanos. Eso es una realidad, y siempre ha habido muy honrosas excepciones. Siempre ha habido muy buenos diarios, muy buenos medios de comunicación, siempre ha habido muy buenos periodistas, pero en lo general, el periodismo en México ha dejado mucho que desear a lo largo de la historia. Y bueno, hoy está siendo desplazado, no el periodismo, sino los medios convencionales, los medios tradicionales, por los medios independientes. Nosotros, por ejemplo, no lo quiero decir como tampoco sin ningún ánimo de arrogancia, pero pues esa es la realidad. Vamos a ponerlo desde esta forma. El presidente dice que hay que cuidar que no se utilicen esas redes sociales para beneficiar los intereses vinculados a la delincuencia común y de cuello blanco. Y cuestionó si no puede Twitter controlar que se llame a saqueos durante la pandemia desde su red. Además, como Villamil denuncia que haya políticos que usan el presupuesto que les dan para atacar adversarios. Y resulta que Twitter México sí responde a las denuncias del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya en un mensaje, ahí lo pone, Twitter responde al presidente López Obrador, el presidente lo analiza en la conferencia mañanera, pero de ahí se va directamente a los números de las convocatorias para saqueos desde Twitter y otras redes. Saqueos que ocurren en 22 estados y que nuestros amigos de Animal Político no detuvieron. Se generó llamados, convocatorias a saqueos desde Facebook, y el órgano verificador Animal Político, cuyo dueño es una persona muy cercana al priismo en Hidalgo, pues no hizo nada, no los bloqueó. ¿Qué pasó ahí, Animal Político? ¿Qué pasó, Daniel Ortega? Se llama, Daniel Ortega, disculpe usted, ese es el presidente de Nicaragua. Le voy a decir cómo se llama en estos momentos, me va a decir mi querido Enrique Legorreta, que perdón, esa fue una pifia y ofrezco una disculpa a ambos, Dani, pero le voy a poner el nombre exactamente de esta persona, cómo se llama, director, es el director de Animal Político. Bueno, ya no, yo no quiero compartir noticias falsas, aquí es sin censura, todo Daniel Moreno, ahí está, disculpe usted, ofrezco una disculpa al presidente de Nicaragua, quien tampoco es santo de mi devoción por la situación en la que se encuentra su país y que han manejado pues esta situación muy represiva en Nicaragua, y ofrezco una disculpa a otro que tampoco no es santo de mi devoción por el medio que representa, Daniel Moreno. Me refería a él, Daniel Moreno, director de Animal Político. Pues, ¿qué pasó, Daniel Moreno? ¿Qué pasó con esta situación? ¿Qué pasó con los llamados, las convocatorias a saqueos
¿No se supone que Animal Político es el órgano verificador de Facebook que tiene que detener todo este tipo de cosas? ¿Por qué no los detuvieron? ¿Por qué esas convocatorias surgieron en Facebook y nadie de ustedes hizo algo al respecto? ¿Por qué? Pregunta para Daniel Moreno. Y bueno, el presidente dijo que el que todavía no responde es el Face, bueno, se refiere a Facebook, ¿no? Están esperando, ya respondió Twitter, pero están esperando que responda Facebook sobre estas campañas en sus redes y los usuarios financiados. También volvió a agradecer a Estados Unidos y a China por donar ventiladores a México. Dijo que son dos países que se han enfrentado a la pandemia de una forma terrible y que aún así pues se pusieron las pilas y tuvieron este gesto con nosotros los mexicanos. Al final hubo una pregunta muy interesante. Luego le plantearon pues esta respuesta que tuitea Felipe Calderón, de que parece eso lo que dice el reportero, un abierto desafío en el que asegura Calderón que la justicia no es un asunto de consulta, sino de leyes. Y el presidente López Obrador le dice, mire, yo no me quiero meter en rollos, en polémicas con Calderón, pues la gente ya tiene un juicio certero sobre él. Y dígame usted cuál es su juicio sobre Felipe Calderón. Cuando usted vio y escuchó esta declaración, ¿no le vino a la mente lo que piensa usted de Felipe Calderón? Dígame usted. Y dígame usted qué es lo que piensa de Felipe Calderón. Usted tiene el juicio sobre Felipe Calderón. Eh, También comenta el presidente López Obrador que solamente los ciudadanos pueden promover este juicio al expresidente. Y bueno, un reportero le planteó al presidente López Obrador que Mario Delgado le dijo a su medio de comunicación que pues venimos como mexicanos de un régimen corrupto en el que se creó la ley a modo con lo que se puede usar el presupuesto de manera discrecional y que la propuesta del presidente López Obrador es que esto se acabe. Le pregunta al reportero, ¿esto sí es cierto? López Obrador le contesta que hay que apegarnos siempre a la legalidad y que en ese caso, en efecto, el titular del Ejecutivo en estos momentos ya tiene muchos márgenes para hacer transferencias, partidas, etcétera, márgenes discrecionales, que con la iniciativa se pretende solicitar una nueva elaboración del presupuesto a partir de la nueva realidad y enviarles a los legisladores la propuesta que se va a aplicar, es decir, solicitarles todo esto antes de que llegue un Peña Nieto y diga, pues yo puedo disponer del presupuesto discrecionalmente. Antes de que llegue un Felipe Calderón y diga, pues yo también puedo disponer de un presupuesto discrecionalmente y a lo mejor lo voy a ocupar para jugar gocha con mi amigo García Luna, ¿no? Él le decía al empezar desde ayer, nos había dicho Anabel Hernández aquí en Sin Censura que la relación era tan íntima, tan personal entre Felipe Calderón y Genaro García Luna que hasta jugaban gocha en Los Pinos. Mucha gente me preguntó, de los que se están conectando, ¿qué es el gocha? El gocha es un juego que consiste en pistolas de pintura. Estas pistolitas de pintura tienen bolas de pintura y uno pues se puede poner un camuflaje acá y se va a un bosquecillo, se hacen dos equipos y tratan de eliminar al adversario y etcétera. Bueno, pues así jugaba Genaro García Luna con Felipe Calderón en Los Pinos, imagínense lo terrible, lo patológico que eso suena. Contó el presidente López Obrador sobre el presupuesto que cuando cuando Agustín Carstens, disculpe usted, era secretario de Hacienda, había un excedente, se habló de un excedente, pero que el exfuncionario dijo que tenían que utilizar de ese dinero 12,000 millones de pesos por las fugas que significan los robos de los ductos de Pemex, de modo que al final quedaron solamente 3,000 para repartir y que bueno, ni le tocó nada a los estados ni al entonces Distrito Federal. También el presidente comentó que hoy se va a reunir con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, los titulares de la Secretaría de Economía, con la Secretaria del Trabajo, para analizar la apertura tras la pandemia. El presidente dice que están buscando que esto ocurra lo más pronto posible, luego de que le plantearan al presidente que el 14 de mayo se prevé que abran las plantas en Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo queda eso. Luego la reportera, esta pregunta la hizo la reportera de Reforma Isabela González Bonhosk. Y lo interesante, o Bonhauske, como usted quiera decirle, pero la pregunta de la reapertura también
Isabela González Bonjauske, como usted le quiera decir, le dijo a López Obrador que desde que comenzó la pandemia por el coronavirus han ocurrido más de 3.300 homicidios, una situación más letal que el COVID-19. Y el presidente le dijo a la reportera de Reforma que es de mal gusto, que no es recomendable comparar cuando se trata de vidas humanas, situación que pues evidentemente sí es terrible, ¿no? Es terrible que se hable al respecto. Lo que sí hay que decir, los homicidios continúan. No, en lo muy personal, muy humilde opinión, señoras y señores, no hay que mezclar una cosa con la otra. Una cosa es la pandemia del coronavirus, que es una tragedia humana a nivel mundial, verdaderamente, es una tragedia que nos está causando mucho dolor a muchos humanos, a muchos seres humanos, por no salir, por perder familiares queridos, por enfermarnos, por las problemáticas económicas que está causando. Y una cosa muy distinta es la violencia en México. No, yo creo que no debemos mezclar una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Y a mí también me parece un poco odiosa la comparación de, bueno, sí hay muertos por la pandemia del coronavirus en México, pero hay más por los homicidios. Bueno, pues sí, en efecto, y eso ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esto fue ocasionado luego de que se abrieran las puertas del infierno para los mexicanos con una supuesta guerra contra el narcotráfico, que hoy es más que cuestionada y cuestionable, ya que quien estaba al frente de esa guerra, la mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública, se encuentra hoy detenido aquí en los Estados Unidos, en prisión preventiva, aquí en los Estados Unidos, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos y de recibir millones de dólares de un cártel para que los dejara operar libremente. Ese señor Genaro García Luna está dando a conocer muy bien en qué consistió esa guerra. Y desde esa guerra contra el narcotráfico, entre comillas, han venido ocurriendo situaciones terribles. No podemos olvidarlo. Yo sé que para gente como Kenia López Rabadán, la senadora, u otros panistas, otros conservadores, o los mismos de Reforma, pues eso ya pasó. Yo sé que para gente como Jorge Ramos, eso ya pasó. Pero para la gente que perdió a sus seres queridos, que perdió su trabajo, que perdió su casa, la gente a la que torturaron, la gente que sabe que aún busca a sus seres queridos en las fosas clandestinas, para ellos no ha pasado. Y esto evidentemente ocasionó aún más desigualdad, más crimen, más violencia. Y es una bola de nieve, o disculpe usted que se lo diga de esta forma, pero es una bola de mierda que se ha venido incrementando a medida que ha venido bajando y que intentamos detener todos los mexicanos, pero que no podemos hasta el momento. Es el gran escollo de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que es aún un escollo o un obstáculo mucho mayor que lo que enfrenta con esta pandemia por el coronavirus. No lo hago en ninguna intención de atacar a la reportera. Ella está haciendo su trabajo, Isabel González Bonjauske, está haciendo su trabajo, pero yo sí creo que ese comparativo pues no va, no tiene nada que ver definitivamente la pandemia con los homicidios en México y la violencia. No tiene nada que ver. Y hay que ser, en mi opinión, más profesionales al respecto, sin que suene de ninguna forma un apapacho a este gobierno ni nada. Esa es mi muy humilde opinión. Precisamente López Obrador dice que no están ocultando nada sobre la violencia, que una vez más lo reitera, todos los días se reúnen con el gabinete de seguridad y que tienen la confianza de domar también la violencia porque no hay complicidad con los grupos del crimen organizado, como pudo haber en otros sexenios. Ahora, ante esta andanada de declaraciones de tanto ex embajadoras como periodistas. El presidente López Obrador aseguró que la austeridad republicana incluso se va a convertir en pobreza franciscana en todas las secretarías y que habrá más reducciones. Y por último, le quiero contar una situación que a mí no me pareció, ahí sí se lo digo con todas sus letras, me pareció que no estuvo bien, pero sí le preguntan al presidente López Obrador cómo están evaluando la violencia contra las mujeres durante esta cuarentena, porque evidentemente somos seres humanos y hay mucha violencia intrafamiliar, especialmente en el encierro, especialmente en esta cuarentena, especialmente en este tipo de problemáticas.
Y bueno, en otros países incluso tienen códigos para que las mujeres puedan denunciar violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el código en México? Todavía no hay. El presidente López Obrador dice que en primer lugar no han advertido un incremento en la violencia contra las mujeres porque se están basando en las denuncias y obviamente mucha gente no puede denunciar, pero que no se pueden medir con los mismos parámetros. Le dice, y el presidente empieza a hablar de la familia, de cómo el mexicano siempre lucha por su familia y etcétera. La reportera le dice, bueno, señor presidente, pero también históricamente el mexicano ha sido machista, ¿no? Y el presidente dice, sí, existe el machismo, pero también hay mucha fraternidad familiar. Yo creo que aquí sí definitivamente deberíamos ponernos las pilas y la Secretaría de Gobernación, como ha venido prometiendo, debería establecer algún tipo de mecanismo o código para que las mujeres que estén enfrentando violencia intrafamiliar puedan denunciarlo de inmediato, puedan pues obtener ayuda. Imagínese usted, si hay matrimonios en los que ya de por sí no se toleraban para nada, ¿no? Ahora que están viéndose todos los días, en todo momento, pues van a estar peleando muchísimo más. Y hay muchos hombres, eso hay que decirlo, y muchas mujeres, la violencia intrafamiliar se da desde los dos puntos. Hay muchos hombres que utilizan la violencia con sus esposas y hay muchas mujeres que hacen lo mismo con sus esposos. Algún tipo de mecanismo para evitar esto, porque de por medio muchas veces están los chiquillos, los hijos, o los sobrinos, o los abuelitos, y ellos no tienen la culpa. Así que, en efecto, debería haber algún tipo de mecanismo. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo en estos momentos. No se nos acabó todavía, pero se nos está acabando el tiempo. Vamos a pedirle, por favor, que nos apoye suscribiéndose a Sin Censura. Ahí aparece en pantalla. Suscríbase a este medio libre e independiente. Aquí lo único que buscamos, señoras y señores, es llevar a la verdad con justicia. Lo único que buscamos es plantear esta vocación que tenemos de presentarle las noticias tal cual son, con nuestros comentarios muy subjetivos. Échenos la mano, por favor, dele clic en donde dice suscribirse a Sin Censura TV. Suscríbase a Sin Censura TV. Me dice Madame Kika, sí, se nos queman los frijoles, Toñito, sí, se nos están quemando los frijoles. Hay que terminar muchísimas cosas todavía. Hay que tener nuestra junta de información posterior a la primera edición de Sin Censura. Hay que hacer muchísimas cosas. Ayúdenos, por favor, suscríbase a Sin Censura, suscríbase a Sin Censura Media. Y si puede también, si se puede, no queremos sonar al pastor, al cura, exigiendo el diezmo. Esto es si se puede, si a usted le sobra y nos puede apoyar para que se abran estos micrófonos, se prendan estas luces, se pueda transmitir desde estas cámaras. Se lo vamos a agradecer. Estamos buscando definitivamente en definitiva, ser la primera radio y televisión pública en español del mundo. Ayúdenos, por favor, para que podamos seguirle llevando esta pues verdad con justicia, señoras y señores. Ahí donde David le pone la flechita y un signo de pesos o de dólares, ahí nos puede hacer un donativo con tarjeta de crédito o de débito directamente aquí en YouTube. Ahí nos puede apoyar. También nos puede apoyar, señoras y señores, con un donativo en efectivo en México, siempre y cuando lo haga con mi tía Susana. ¿Quién es mi tía? Mi tía Susana Distancia. Si quiere hacer el donativo en efectivo, vaya con mi tía Susana a cualquier sucursal de Banamex o a cualquier sucursal de Oxxo, y si usted le toca hacer el mandado, ir por la compra, pues ahí en Oxxo le presenta desde muy lejos a la cajera o al cajero con mi tía Susana, Susana a distancia, le presenta usted este número que está apareciendo en pantalla. Aquí aparece en pantalla este número de Banamex saldazo, es para hacer un depósito a esta cuenta. Usted tómale una foto, es muy fácil, una foto es más fácil, es más, le voy a decir, vamos a contarle para que tome la foto, 3, 2, 1, cheese, o whisky, o como usted quiera decirle. Si usted no tomó la foto, yo le digo el número con muchísimo gusto, es el 4766-8408, 9217-5790. Se lo repito, 4766-8408, 9217-5790. Échenos la mano, por favor. Me dice, Esba Díaz, ya sabemos tu letanía. Gracias y adiós, Toño. No, bueno, usted la sabe, Esba, pero hay mucha gente que no se la sándwich. Hay gente que no se la sándwich. Por cierto, qué rico suena hacerse un sándwich ahorita, ¿no? Yo no he desayunado, fíjese. Me voy a hacer un sándwichón
cuando pueda. Primero está lo que tenemos que hacer. Lo primero que es revisar los videos que vamos a estar compartiendo con ustedes en el programa Ya en Forma, revisar la información, que todo esté correcto, que todo se pueda confirmar, que todas las fuentes sean correctas. Y le agradezco a Sarita Cas, que nos está donando 20 pesos. Gracias, Sarita, por estos 20 pesos. Advierto, señoras y señores, que en los próximos días estaré creando mi canal, un canal alterno a Sin Censura, con el apoyo, por supuesto, de don Vicente Serrano, de Rafita Herrera, de mis grandes amigos, de Gunter Castillo, de Zenén Seferino. Me van a echar la mano para que yo también pueda tener un canal alterno en el que hablaremos de muchísimas cosas, señoras y señores. Así que le advierto, esté pendiente de ese próximo canal. Se va a llamar con Toño Ruiz. Muy, muy pronto, señoras y señores, ahí estaremos con el canal y usted podrá disfrutar de esto y de grandes invitados, de horarios muy distintos, de días muy distintos. Seguramente estaremos transmitiendo también en fines de semana, así que lo voy a estar esperando ahí. Mientras tanto, le pido que usted me espere y nos espere al equipo de Sin Censura. Le quiero agradecer a Oscar Puebla Cinema y Fotografía, que nos está donando $2. Saludos, Toño, y a la bebé también desde Brooklyn, Nueva York, hasta Brooklyn. Pues un abrazo y un abrazo de mi bebita también, con mucho gusto, para Oscar Puebla Cinema y Fotografía, que nos dona $2. Gracias. Aguántenos un ratitito, en aproximadamente 12 minutos estaremos regresando contigo, con usted, con nosotros. Estaremos regresando a la transmisión aproximadamente a las 11 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. El programa En Forma de Sin Censura con Vicente Serrano, ya con mis amigos, hasta donde se encuentren allá en México. Ahí estaremos con muchísimo gusto. Y me dice Macar L, hablas muy rápido, Toñito. Sí, hombre, discúlpeme, voy a hablar más lento. Nada que ver, ¿verdad? Imagínese el presidente López Obrador, que se toma su tiempo para explicar las cosas con calma, tranquilamente, y luego tiene usted a que habla, greñudo de la mañanera que habla y habla. Pero bueno, voy a intentar hacerlo más lento para no confundir. Y yo le agradezco a usted que se conecte. Le voy a pedir, por favor, que se conecte en 51 minutos ahora, 51 minutos en nuestra transmisión Ya en Forma. Vamos a reagruparnos en estos momentos, pero regresamos en menos de lo que canta un gallo. Yo soy Antonio Ruiz, y a nombre de este gran equipo de colaboradores de este Dream Team de la información, le agradezco infinitamente que se conecte con nosotros, que esté con nosotros, que nos apoye, que nos ayude, que nos eche porras, pero sobre todo le agradezco que opte por esa verdad con justicia. Le agradezco que haya abierto los ojos y hoy tenga ese espíritu crítico por sobre todo. No se vaya, quédese con ese espíritu crítico. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.